Magín Díaz. Buenos días, Magín. ¿Cómo está Buenos todo? días. Muy bien, muy bien. Buenos días a todos. Bueno, si tú me lo permites, tengo un tema. Adelante. Bueno, ayer estuvo en el país. Sí, hay que pedir permiso al jefe. Oye, ¿a qué quito No, aquí bien? no es jefe, el jefe Que es lo mata. Julio. El jefe lo mataron en el 61. es Es un Julio. coordinador Claro. democrático. Pero Claro, es Julio, claro. pero... Y le da el doble del tiempo. Aquí hay que un usted tiene. demócrata ahí. Sí. Sí, pero Te fue lo Eury que permite respondió. todo. Adelante, No, adelante. maestro. Adelante. Bueno, ayer estuvo en el país dando una conferencia, invitado por el Ministerio de Industria y Comercio y la Asociación de Industria, el profesor Ricardo Hausmann. Hausmann desde hace años es profesor de la Universidad de Harvard, es un gran conocedor del país, es uno de los economistas líderes de la profesión, y siempre es bueno traer a ese tipo de personas, sobre todo que él tiene un vínculo muy grande, tiene alumnos, y él mismo dijo ayer que él vino por primera vez como economista, invitado por el Banco Central en el año 1982. O sea, jovencito, o sea que él conoce el país. Y yo creo que ahí fue una conferencia obviamente muy extensa, muy buena, pero yo creo que hay 2 o 3 puntos que vale la pena resaltar de lo que él dijo. Obviamente, alabó el desempeño económico de las últimas décadas del país, el crecimiento económico ha mejorado los indicadores de productividad y obviamente como crecemos mucho más que América Latina, bueno, pues comparado con América Latina nos está yendo mucho mejor y estamos cerrando la brecha con los países desarrollados en términos de ingresos. Pero él dijo algo rápido, pero yo creo que importante. América Latina le está yendo muy mal desde hace años. Entonces, ya es el momento para el país de dejarse comparar con América Latina. Yo creo que ese es un mensaje que hay que rescatar. Y cuando tú haces y él hizo la comparación en algunos indicadores con Vietnam, en los últimos 30 años Vietnam se despegó de todos los países como el nuestro y los de América Latina. Entonces, yo creo que un mensaje importante que él dejó es que ya es hora de dejar de compararnos con países que le va muy mal. Es cierto que es nuestra región, pero hay que empezar a compararse con países como Vietnam. Y entonces, un ejemplo de eso es que nosotros crecemos mucho más que América Latina, en promedio 5%, ese es el dato que siempre crecemos. Bueno, el tema es que los países del sudeste asiático y Vietnam, por ejemplo, durante 30 o 40 años crecieron 8, 9 o 10%. O sea, nosotros crecemos el doble que América Latina, pero los países que se hicieron ricos en las últimas décadas crecieron al doble de nosotros. O sea, nuestro crecimiento no es tan bueno como el que se necesita para llegar a ser un país como Corea del Sur o lo que está haciendo Vietnam o lo que hizo India también, que creció varias décadas a tasa de 7, 8, 9%. Yo creo que ese es un mensaje importante. Otra cosa que él dice es que los países que han crecido mucho, las exportaciones son las que mueven esas economías. Y esas exportaciones se van, con el paso del tiempo, haciendo más complejas. Y nosotros ahí hemos avanzado. Si uno ve los datos, por ejemplo, hace 15, 20 años, la zona franca lo que exportaban era pantalones. Ahora no, ahora hay electrónicos, equipos médicos. Entonces, los países para crecer sostenidamente, desarrollarse, se van moviendo a exportaciones mucho más complejas. Y ese es un salto que nosotros tenemos que dar. Se ha dado un poco en la zona franca, pero no necesariamente en las exportaciones nacionales, aunque han aumentado. Y otra cosa que Hausmann resaltó es que los países que han crecido sostenidamente, que se han hecho ricos, tienen un sector industrial fuerte, poderoso. Y él resaltó que el sector industrial de aquí, de manufactura, ha progresado, pero en las últimas décadas ha crecido menos que la economía. Y ahí, entre otras muchas cosas que dijo, él dio algunos consejos de política económica en relación a eso.
Uno es, no todo el gasto tributario es malo. Eso quiere decir que hay exenciones y leyes de incentivos que hay que hacerlas, que se justifican. Él no está de acuerdo en un sistema en que las tasas sean iguales para todos los sectores. Obviamente eso complica un poco el sistema tributario, pero él dice que hay sectores que hay que darle algún tipo de política tributaria para que puedan desarrollarse. Y aquí se hace. ¿Mencionó alguno? No, en general, pero aquí se hace, con la zona franca se hace, hay una ley de incentivo para el sector industrial, y él dice que eso no es malo, lo que obviamente la dificultad es saber elegir a qué sectores se le da y no hacer tantas leyes que te imposibiliten recaudar. Y lo otro es la importancia del gasto público. El mercado no te lo va a resolver todo, eso lo sabemos, pero aunque él no lo dijo, yo creo que detrás de lo que él dijo es un Estado que recaude 14, 15% del PIB, no va a poder suplir los bienes públicos que demanda el sector privado, que son necesarios para que el sector privado pueda florecer. Y un Estado también fuerte que sepa regular, controlar los monopolios, etcétera, con mucha inversión pública. Yo creo que ese es el gran tema y el gran debate en los próximos años, cómo duplicar esa inversión que es necesaria para que el sector privado y la economía crezca. Entonces yo creo que fue una buena conferencia, excelente, y hay mensajes de los cuales podemos aprender mucho. Bueno, agregar con relación al señor Ricardo Hausmann, he tenido la oportunidad de conversar con él, incluso estar en algunos foros. Él aquí estuvo hace poco tiempo, hace poco más de un año que estuvo con Moisés Naín, justamente también en una actividad en la que hubo varios conversatorios, y él perteneció al gabinete de la llamada generación de Ayacucho que creó el presidente Carlos Andrés Pérez. Es decir, el gabinete, digamos, con los técnicos más capacitados que haya podido tener América Latina en un gobierno, lo formó el presidente Carlos Andrés Pérez. Hausmann y Naín eran parte de ese gabinete. Naturalmente, a ellos les faltó un poquito de política, porque tecnócratas eran buenos. Ellos eran, lo que les faltó fue la política. El Caracas. Doctor Magín Díaz, y digo doctor porque es un doctor en economía, casi. Es un PhD. Mire, apenas ha transcurrido. Va camino a eso ya. Bueno, allí adelantando alguna cosa. Apenas ha transcurrido un mes y 7 días de este año 2024. Y ya vemos que el Banco Central de la República Dominicana empieza a hacer estimaciones de crecimiento económico. Por Dios, si apenas empezamos el año, ya el banco está diciendo que estima que la economía dominicana crecerá en un 5%. Bueno, yo lo entendería en septiembre, en octubre de este año, pero en febrero, apenas a unos días de iniciar el año. Eso por un lado. Y segundo, dice que se espera, el mismo banco espera una relativa, oiga bien, relativa estabilidad del tipo de cambio. Me gustaría escuchar su opinión sobre eso. Mira, que haga estimaciones, eso es normal. Claro que eso se hace de manera ordinaria cada año. Sí, no, y tiene que hacerlo, ¿no? Así. Y se hace antes, y de Todo hecho el Ministerio de Economía publica cada 3 meses lo que se llama un panorama macroeconómico. Pero ha pasado un mes. No, pero se publica cada 3 meses y se va actualizando las proyecciones de la economía para el año corriente, este año y los próximos 3 o 4 años. Eso es lo que se hace en el gobierno y el Banco Central para tener un marco de una guía de política, de cómo hacer el presupuesto, cómo van las variables. Entonces, el banco hace una estimación. ¿Ya publicaron el crecimiento de enero? No, eso debe ser a fin Porque de mes. eso fue lo que el banco debió publicar.
En vez de estar No, estimando. pero es muy temprano. No, pero va a ser más temprano decir eso. Es más Claro. temprano decir que la economía crecerá un 5%. Adelante, pero está bien. Ahora, No trabaja en el Banco Central. No, perdón. Yo lo que digo es, han Pero pasado- mira, Allí. sí, ¿no? Magín. Devuelve la pregunta. Dale para Adelante, que adelante, con Magín. adelante. No, vamos a ver. Adelante. Señor Nayí Díaz. Sí, sí. De escuchar al señor yo Chaedi soy ahora. Claro. De escuchar al señor Nayib Chaedi ahora. Calderón. No, Mira. de escuchar al señor Chaedi ahora, que el economista es No usted. pelees, no pelees Adelante. con- Lo primero que, como parte de su marco de política monetaria, el Banco Central tiene que hacer estimaciones de todas las variables macroeconómicas para este año y para los siguientes años. Es una labor difícil, porque eso es como los meteorólogos. ¿Qué va a pasar en 2 años? Bueno, uno no necesariamente sabe. Ahora, hay métodos estadísticos que usa el banco, encuestas, métodos matemáticos para hacer una proyección. Pero eso es lo que sirve al Además, banco tiene que es... quitar un poco el pesimismo No. de lo que creció poco. No, este año con esa eso. es labor del gobierno. El que Claro, está en el eso es gobierno lógico, no eso es puede decir lógico. que la economía Eso es lógico, se eso vaya es a pique. Ahora, hay indicadores que te van diciendo que la economía se ha ido recuperando. Ahora, la pregunta es si a partir de ahora año electoral. la nueva realidad va a ser que vamos a crecer 5%, que la economía siempre ha vuelto a esa tasa, o tal vez vamos a crecer un poco menos. Pero esos son marcos de referencia. Ahora, el tipo de cambio, Es relativa bueno, porque es relativa. estabilidad. El problema del tipo de cambio no es que se mueva o no en un año. Todos los años se mueve. El problema es cuando lo hace muy bruscamente en estas economías. Entonces, ¿qué política se ha seguido desde el año 2004? Que el tipo de cambio se va moviendo más o menos en un rango de 4 a 5%. Lo peor que le puede pasar a tu economía es que el tipo de cambio fuera fijo. Eso hace mucho daño, aunque mucha gente no lo entiende. Entonces, un tipo de cambio que se va depreciando a esa tasa permite mantener la competitividad de las exportaciones y del turismo. El problema, por ejemplo, si se moviera 5% en un mes, eso crea mucha incertidumbre. Afecta a los importadores, a las decisiones de las empresas. Entonces, el Banco Central siempre hace referencia a que es una estabilidad relativa. ¿Qué significa? Que son movimientos suaves, que va cambiando de un mes a otro, que no debe haber pánico si se mueve. Mucha gente no lo entiende, pero este aumento que ha habido en los últimos meses le conviene a la economía. No le conviene a un grupo, pero en general al turismo, al sector exportador, que no le fue bien el año pasado en general, un tipo de cambio más depreciado como está ahora le conviene. Magín, estos planteamientos de esta conferencia me parecen extraordinarios. Ahora, no son planteamientos nuevos aquí en el país, sobre todo en estas variables. Ahora, hay una condición, Magín, que yo creo de manera muy particular, y la pregunta, usted que es un especialista en esto, es que para eso se necesita como condición sine qua non el concierto de voluntades de todos los sectores. O sea, aquí hace falta que República Dominicana y las fuerzas vivas definan, más allá de lo que plasmaron ahí en una Estrategia Nacional de Desarrollo, cuál es el tipo de modelo económico y el tipo de país que nosotros queremos en el futuro. Y yo lo he dicho, debemos compararnos ya con otros países, pero debemos definir qué es lo que queremos y después matarnos entonces por ver quién encabeza ese proceso. No hace falta ese pacto de nación para decir, mira, queremos hacer tal cosa, pero no di que eso no ha servido para nada. Bueno, hace falta. El tema es que la clase política se ponga de acuerdo. Porque el presidente lo dijo al iniciar el gobierno, dentro de todas las dificultades del COVID. Él sometió 10 reformas estructurales al Consejo Económico y Social. Entonces, ahora lo que hay es que evitar que ese consenso se haga después que llegue una crisis. Todo el mundo habla de que las reformas más estructurales y mejores las hizo Balaguer en el 92. Es cierto. A partir de ahí la economía se desarrolló y creció, pero fue una crisis que nos llevó a eso. Ahí se hizo el Código Laboral, el Código Tributario, la reforma arancelaria, y hubo otras reformas estructurales que se hicieron cuando el gobierno de Hipólito. Ahí se hizo la seguridad social, la independencia del Banco Central. El problema es que la crisis ahí mató un poco el proceso. Pero esa reforma de la seguridad social, bueno, fue una de las más fundamentales
que se han hecho en el país. Ahora llegó el momento, ya después de 20 años, de cambiar. El Código Tributario tiene 30 años. El mercado laboral, bueno, la informalidad no baja de 55, 56%. Entonces, es el momento, ya que estamos en esta etapa que hemos crecido los últimos 30 años, pero la pregunta es, de aquí para adelante, ¿qué vamos a hacer? Porque si no se va a agotar el modelo. Magín, ¿piensas tú que el próximo gobierno, que surja a partir del mes de agosto, sea este que siga o que venga otro, va a implementar, está obligado a implementar una reforma fiscal? Es lo que debería hacerse, porque aquí hay un problema fiscal que está a la vista. Ahora, no significa que hay una crisis a la vista. Si no se hace, podemos durar varios años más. Ahora, es un gobierno que está operando con una inversión pública muy baja, eso lo hemos hablado. En realidad, el gobierno debería generar dinero para transferirle al Banco Central, porque el Banco Central opera con déficit y eso es... ¿Por dónde anda el déficit del Banco Central? Todos los años más o menos 1% del PIB. Tiene un stock de deuda grande, entonces eso se va resolviendo con un gobierno que le pueda transferir dinero. Entonces hay necesidades de gasto. O sea, la realidad es que el gasto público ahora, después del COVID, se quedó cerca de 19% del PIB y recaudamos 14%. Ahora el gobierno más o menos ha recaudado 15%, pero ¿cómo? Pidiendo adelanto, haciendo amnistía, pero tú no vas a hacer eso todos los años. Claro. O sea, ha llegado más o menos ahí gateando. Y endeudándose un poco más. Entonces, mucho más. Lo que debería hacerse es una buena reforma y ojalá una reforma del mercado laboral. ¿Y qué es una buena reforma? Para ver si la gente entiende. Ahí terminamos, sí. Pero esa es para la próxima semana. Bueno, sí, puede ser. No, la próxima semana. Puede ser. Gracias, Magín. Muchas gracias. Muchas gracias. Cambio fuera. Seconza, pasteurizadora rica y Consorcio Energía.